¿Quieres meter un...? Nosotros vamos a hablar sobre la infección por el virus del VIH y la hepatitis B. Solo inmunología. Sí, solo la parte de inmunología. La infección, primero vamos a hablar del virus del VIH. Para una pequeña introducción, para recordar, la infección del virus del VIH se caracteriza porque tiene una fase aguda con niveles altos del virus y una rápida disminución, es decir, su destrucción de los linfocitos de tipo CD4. Entonces, a pesar de que va a haber una fuerte respuesta inmune, el huésped aún así no es capaz de eliminar el virus y eso permite que ese virus se pueda establecer en nuestro cuerpo, generando así una infección crónica y llevando esto a una inmunodeficiencia inducida por el virus del VIH. Bueno, entonces vamos a ver primero la regulación de la capacidad de respuesta de los receptores tipo TOL y diferencias de los tipos celulares. Es importante saber que cuando existe una interacción entre el virus del VIH y nuestro cuerpo, van a haber diferentes tipos de células que van a salir a defendernos. Por lo tanto, va a haber esas diferencias, van a darle una complejidad al cuadro que se ve en la persona, ya que el virus del VIH se dirige a varios tipos de células, como lo dije, que son monocitos, macrófagos, células dendríticas o células T. Por lo tanto, van a también existir muchos mecanismos de reconocimiento y estrategias inmunes que son completamente diferentes. Por ejemplo, los macrófagos, ellos inducen la activación independiente de lo que prácticamente es los receptores de tipo TOL, aunque esa infección aumenta la capacidad de respuestas a otros ligandos, también de esos receptores de tipo TOL. Las células mononucleares de sangre periférica, esos individuos infectados van a exhibir una expresión y van a volver prácticamente más sensible a la respuesta proinflamatoria. Continuando con eso, en lo que es para mencionar sobre los macrófagos, recientemente un estudio, según el artículo leído, hablaba sobre que los macrófagos tienen una importancia porque ellos, aparte de protegernos, también pueden generar una deficiencia en nuestro cuerpo, haciendo que las células CD4 que son infectadas, ellos van y prácticamente las fagocitan, haciendo que se perpetúe más tiempo esto o se disemine más rápido la enfermedad de nuestro cuerpo. Esto puede tener implicancias importantes porque los macrófagos, ellos juegan un papel importante como en la transmisión y como reservorios de este virus. Y de esta manera los macrófagos tienen un papel clave en la inducción y el mantenimiento de este virus en nuestro cuerpo y la activación inmune también. Ahora, la doble función de la activación inmune innata en la infección por el virus del VIH. Hay efectos antivirales y también patológicos que se van a dar a través del interferón de tipo 1 que se va a desarrollar. Una de las características importantes cuando hay una infección viral es la producción de este tipo de interferón de tipo 1. Incluye una mayor degradación del ADN, del ARN y una progresión del ciclo celular detenida y una mayor presentación del antígeno y la inducción de apoptosis de células infectadas por este virus. Los interferones también pueden ejercer efectos indeseables hacia nuestro cuerpo, especialmente la inducción de activaciones inmunes, una activación inmune crónica. Tales interferones pueden ser inducidos a través de los receptores de reconocimiento de esos patógenos, ya sea por ligandos derivados del VIH o de patrones moleculares asociados a patógenos, a partir de patógenos también oportunistas, es decir, otras enfermedades que quieren entrar a nuestro cuerpo. Entonces, en este caso, como les dije, esos tipos de interferones, aparte de protegernos, también nos pueden inducir una infección crónica, generándonos así un problema. En este escenario, entonces, se ha demostrado que esos interferones que están inducidos por los receptores de tipo TOL7 van a transformar las células dendríticas plasmocitarias a células dendríticas plasmocitarias pero asesinas, lo que va a resultar en la apoptosis de células de tipo CD4. Por lo tanto, este interferón de tipo 1 es beneficioso cuando va a matar a las células infectadas, pero también es perjudicial cuando media la apoptosis inmunopatogénica en las células T auxiliares que todavía no han sido infectadas. En ese caso podrían ser los macrófagos, todas las células plasmáticas, los plasmocitos, todo lo que van a ayudar. No solamente
las células que han sido mencionadas son las que sufren alguna modificación en infección por el virus del VIH, sino también están las células dendríticas, las células TH17, las cuales vienen a ser una población que son de células TCD4, y también las células T reguladoras. Bueno, si hablamos de las células dendríticas, tienen también un linaje ellas, y la cosa es que al final en la infección por VIH vamos a tomar dos poblaciones exactas de células dendríticas: las MDC, que vienen a ser las mieloides, las cuales la función más importante es presentar el antígeno nada más, y también están las que se encuentran en la sangre, que son las PDC, las del plasma, las cuales van a producir interferón de tipo 1. Dentro del interferón de tipo 1 hay que saber diferenciarlas, ya que los interferones del tipo 1 son los alfa, beta, epsilon, kappa y omega, y es muy diferente del interferón del tipo 2, que es la interferón gamma. Así que en la infección del VIH solamente las del tipo 1 van a verse alteradas. Ya. Entonces, ¿cómo el virus del VIH va a causar una variación inmunológica en estas células? El VIH en su cápsula va a tener una proteína, la cual va a causar un cambio en lo que es las moléculas TOR, y este cambio va a hacer que las células dendríticas sufran una autofagia, es decir, no cumplan su función y sean fagocitadas a sí mismas. Asimismo, también hay cambios en las variaciones en los receptores de tipo TOR. Si se activan los receptores tipo TOR número 2 en las células dendríticas, va a hacer que el VIH aumente su transmisión en las células CD4. Entonces, si activamos receptores tipo 2 del TOR, es más fácil que las CD4 se infecten. En cambio, si activamos los receptores TOR del tipo 4, va a haber una disminución en la secreción de interferón de tipo 1. Asimismo, también se ha visto que el VIH puede infectar células TH17 in vivo, es decir, mientras cumplen su función. Y una de las funciones principales de las TH17 es secretar la interleuquina 17, que es una interleuquina proinflamatoria, que una vez que se secreta va a activar otras interleuquinas más, como la interleuquina 1, y también puede generar la formación de granulomas. Y también sobre las células T reguladoras, hay estudios en los que en la mayoría de estudios hay una disminución gradual en las células T reguladoras en los diferentes sistemas del cuerpo, pero en cambio ha habido un estudio en el que hay un aumento de las T reguladoras. Es por eso que aún está en debate esa inmunopatogenia. Ya, inmunológicamente el VIH no es sencillo de eliminar, ya que tiene diversos mecanismos para esconderse del sistema inmune, varios mecanismos de evasión. Uno de ellos es que una vez que infecta una célula puede modificar su patrón asociado a moléculas patógenas, de la forma en la que oculta su ARN, su ADN, su cápside viral. Para que el VIH infecte una célula, el VIH originalmente tiene el ARN, pero necesita una transcriptasa reversa para convertirlo en ADN y así poder infectar las demás células. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una vez que infecta una célula, lo que hace es ocultarlo dentro de su cápside, así como alterar sus ácidos nucleicos también. Y también hay otra forma de evasión, es que inhibe la respuesta inmune innata, interfiriendo con la traducción de señales en las diversas células. Y también hay un agotamiento, produce un agotamiento en el factor 3 de regulador de interferones en las células de CD4. Es decir, que llega el VIH, por ejemplo, este factor hace que se secrete interferón, pero entonces si produce un agotamiento de este factor, es decir, ya no hay factor que esté presente en las células, no hay forma de producir interferón. Y también puede contrarrestar, en caso que se produzca un interferón, contrarresta la acción de este y también a las proteínas inducibles por esos interferones. Infección por el virus de la hepatitis B. ¿Sí? Ya, clasificación y estructura. El virus de la hepatitis B o VHB es un miembro prototipo de la familia Hepatnavidae. El letalvirus tiene una fuerte preferencia por infectar las células del hígado. Los viriones del VHB son partículas de doble capa de 40 a 42 nanómetros de diámetro con una envoltura de lipoproteínas externas que contienen 3 lipoproteínas
de envoltura relacionadas, que son el antígeno de superficie, el antígeno C o central y el antígeno E. El núcleo contiene un genoma viral, un ADN relajado, circular y parcialmente dúctil. Genes virales y proteínas. Este genoma presenta 4 marcos de lectura abiertos: la región pre-S, la región pre-C, la región P y la región X. La región PS va a codificar los 3 antígenos de superficie viral mediante una iniciación diferencial de traducción en cada marco, y va a presentar la proteína S, que es la más abundante, o proteína de superficie, la proteína M o pre-S2, que no tiene una función conocida, y la proteína L o pre-S1, que se dice que tiene un papel importante en la unión del virus a los receptores de la superficie. La región pre-C va a codificar el antígeno central de la hepatitis B y el antígeno E. La región P es específica para la polimerasa viral, que es una enzima multifuncional que tiene es una enzima multifuncional en la síntesis de ADN y ARN de encapsidación. Y la región X, que codifica la proteína X viral, modula la transducción de señales de la célula hueso. En la patogénesis, los estudios clínicos correlativos muestran que la hepatitis B aguda y la autolimitada, las respuestas de las células T a muchos antígenos del VHB son fácilmente demostrables en la sangre periférica. Las respuestas involucran tanto los linfocitos T de complejo mayor de compatibilidad de clase 2, de clase 1, las células T ayudantes CD4 y las CD8. La respuesta de los linfocitos T citotóxicos antivirales se dirige contra múltiples epítopos dentro de las proteínas del núcleo, de la polimerasa y también de la envoltura del VHB. Y se han demostrado que las respuestas de estas células T de T ayudantes a las proteínas C y en infección aguda. Esas mismas respuestas también juegan un papel importante en la eliminación viral. Gran parte del daño hepático ocurre por los subproductos citotóxicos de la respuesta inflamatoria, como factor de necrosis humoral, los radicales libres y las proteasas. En la historia natural tenemos a la infección primaria, la infección persistente y el hepatocarcinoma. Hepatocarcinoma. La infección primaria, el antígeno de superficie se vuelve a detectar en la sangre después de un periodo de incubación de 4 a 10 semanas, seguido poco después por anticuerpos contra el antígeno del VHB, con el antígeno central del VHB. La viremia está bien establecida para el momento en que se detecta el antígeno de superficie, y los títulos del virus en la infección aguda son muy altos, con una frecuencia de 109 a 1010 millones por mililitro. El antígeno E circulante se vuelve a detectar en la mayoría de los casos, y los estudios revelan que en la infección primaria muestra que entre el 75 y 100% de los hepatocitos están infectados por este antígeno y ese viremia. En la infección persistente tenemos principalmente que son los títulos elevados del virus de la hepatitis B en la sangre. Estos normalmente oscilan entre lo que vendría a ser 107 y 109 viriones por mililitro de sangre. En estos casos vendría a ser más que todo altamente infecciosos, por lo cual, aunque solo se da en casos particulares, solo que la mayoría siempre suele cruzar con una fase inactiva, la cual vendría a ser la fase no infecciosa, pero que aún posee el virus dentro de ellos. En el caso del antígeno de superficie, sigue siendo detectable de por vida. Esto debido a que, de alguna manera, el virus va a seguir estando en el cuerpo, pero como está inactivo, va a seguir estando presente ese antígeno. Y con el paso del tiempo también vamos a ver que todos los antígenos que en la fase aguda se presentaron elevados van a ir disminuyendo. Bueno, a comparación del antígeno de superficie, igual aumenta, pero disminuye y se mantiene en unos niveles detectables todavía. Y en la historia natural de la persistencia del virus de la hepatitis B, sugiere que existe inmunidad continua que ataca las células infectadas del hígado. Esto debido a que ya se detectan las células infectadas del hígado, se empiezan a destruir esas células por los linfocitos citotóxicos, y de alguna manera se van liberando todas las proteínas y viriones que se encontraban dentro del hepatocito. Por eso es que se siguen encontrando algunos valores un poquito elevados de lo que son los antígenos del virus. Acá, como podemos ver, son los antígenos que aumentan en la fase aguda, que está por acá, y en un proceso ya de casi 1 o 2 años, podemos ver que aún se mantiene el antígeno central. Y en el caso del antígeno S disminuye, pero aún se mantiene en unos niveles
detectables, pero en el gráfico de acá se ve que disminuye completamente, pero se mantiene aún en unos niveles detectables. Y tenemos el carcinoma hepatocelular. Esa es la principal complicación que encontramos en lo que vendría a ser el virus de hepatitis B. Esto vendría a ser, se da mayormente en sujetos con infección crónica, esto debido a que, como va a ir viendo destrucción de los hepatocitos y va a haber regeneración, puede llegar a un tumor, a un cáncer. En el caso de... para detectar esto de acá con infección crónica es importante evaluar 2 veces al año el análisis sérico de alfa-fetoproteínas, debido a que estas son proteínas que se elaboran en el periodo embrionario por el hígado del feto. Entonces, al haber una proliferación de células dentro del tejido hepático, va a haber un aumento de estas proteínas, por lo cual vendría a ser un marcador tumoral de lo que se puede apreciar. Además, acompañado de una ecografía hepática para ver cómo va evolucionando ese hígado. En las expresiones de terapia, cabe resaltar que la cura verdadera de la infección vendría a ser la pérdida del antígeno en superficie, la desaparición completa de ese de acá, pero esto es raro, debido a que solo se da entre el 1 al 5% de los pacientes. Los objetivos de la terapia en pacientes con infección de virus de la hepatitis B son una reducción del nivel de la viremia y una mejoría de la disfunción hepática. Esto vendría a ser tratar de bajar las consecuencias al mínimo para que el paciente pueda seguir. Y los pacientes con infección crónica, los niveles elevados de aminotransferasas. Las aminotransferasas, en el caso de la infección crónica, como se encuentran propiamente dentro de los hepatocitos, al estos ser continuamente destruidos, va a haber una mayor liberación de aminotransferasas, por lo cual esto va a estar aumentadas en infección crónica. Por lo tanto, deben de ser tratados. A ver. VIH, ¿tienes nombre? Michelle Jordán. Michelle. ¿Michelle o Michelle? Michelle José. Jordán, ¿no? Sí. Y hepatitis B. Lince Pastor, Oscar. Y Alexa Bien. Alexa. Bien. ¿Quién es el oxígeno? Blanca Jiménez. Ah, Blanca Jiménez. ¿ella qué tenía que hablar? Infección por VIH. Sí, VIH. Claro, ahí está la parte más, la carnecita del domingo, está ahí. ¿Cómo es que el VIH llega a la célula CD4? ¿Quién es la primera estación? Es la célula dendrítica, y ahí suceden todas las dificultades que tiene la célula dendrítica de procesar el antígeno y presentar. ¿Sí? Ahí está la GP41 y la GP120. Tiene que ver también con la molécula mTOR. ¿La mTOR es de quién? ¿Es del VIH? ¿Es de la célula dendrítica? Y entonces existen varias fases de infección: la fase de latencia, la fase de periodo de ventana, la fase de respuesta inmune innata y después la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Donde se va a producir las dificultades, más que para eliminar el VIH, las dificultades para eliminar las propias células CD4 positivas, y que eso finalmente origina un estado de alergia inmunológica. O sea, no me ataca, yo tampoco te ataco, ¿no? Ya. Durante la fase de infección, o la fase de replicación, o la fase de reactivación, solamente la viremia origina gran expulsión de iones y que se paran agosando a los linfocitos TCD4. Mejor dicho, cuando ya aparece la fase de SIRA, inmediatamente ahí hay gran colonización de los virus o de los viriones, y entonces el sistema inmune empieza a atacar, ¿no? Empieza a aparecer las células CD8 positivas, las natural killer, y finalmente empiezan a destruir a los CD4. Por eso es que aparece, ¿qué aparece? Linfopenia.
el indigente. Mientras más alto sea el conteo de billones, más bajo es el conteo de CD4. Menos de 500, menos de 200, eso debería estar. Pero bueno, ya, siguiente grupo.